Tengan un buen día, estimados jóvenes. Ahora vamos a tocar los principios de Data Warehouse respectivamente, ¿ya? Para ello vamos a basarnos en la siguiente diapositiva. Bueno, en ese sentido, primero veamos la construcción. Esto es lo que nosotros vamos a denominar un cubo. Un cubo es aquello que en realidad es un conjunto de tablas unidas, ¿sí?, de manera tal que estas muestren temporalidad. Por ejemplo, en estas tablas, acá tenemos dos tablas básicas, productos y clientes. Seguramente esto es las ventas de los productos a los clientes, y como podemos ver al costado derecho, son las fechas en las cuales se han realizado esas ventas. ¿Ok? Entonces, ¿sí?, lo que tenemos que hacer es construir esta tabla de manera tal que podamos entender el funcionamiento. Ahora, esto es al revés de lo que nosotros hacíamos. Es decir, si nosotros manejamos la tabla acá, aquí. Cuando nosotros manejamos académico, nos hemos dividido materia, docente, alumno en diferentes tablas. Eso es lo que hemos aprendido en las bases de datos, ¿sí? Es decir, normalizar. Ahora nuestra normalización ya no es tan simple, sino vamos a tener que dividir dos cosas básicas. ¿Ok? En este sentido podemos dividir lo siguiente. Primero, las tablas, ¿sí?, se direccionan, ¿sí?, a una tabla denominada tabla de hechos, ¿sí? Entonces, por decir, nosotros teníamos la tabla alumno, docente, materia, ¿sí? Y estas tres en realidad se van a unificar para generar la tabla de hechos, ¿sí?, donde tendrá los datos de docente, al mismo tiempo de alumno, al mismo tiempo de materia. Si yo voy a abrir una hoja Excel, por ejemplo, vamos a suponer alumno, vamos a suponer docente y vamos a suponer materia. El alumno tendrá su CI, su nombre. El docente tendrá su CI, su nombre. La materia tendrá su código y su descripción, ¿sí? Y podemos hacer un Cardex que tendría que tener, ahora, eso mucho depende, ¿no? La gestión, el semestre y todo ello que se habilita. Es decir, por ejemplo, antes de tomar esto, podríamos hacer gestión materia, es decir, las materias que se habilitan cada gestión. Entonces debemos tener la gestión, en nuestro caso el semestre, ¿sí?, y el código de la materia, ¿ok? Y el Cardex, ¿sí? Y al tener el código de la materia, posiblemente podríamos ver la materia final. Entonces acá también puede surgir la cuestión de materia docente, ¿cierto? Entonces vamos a insertar materia docente, ¿sí? Materia docente. Entonces ahí vamos a tener el código de la materia y el CI del docente, ¿sí? Muy bien. Entonces aquí tengo el código de materia, ¿sí? Con eso puedo ubicar el CI del docente, ¿sí?
y el máximo permitido de estudiantes. Muy bien. Si nosotros hacemos gestión materia, teóricamente podríamos tener mediante relaciones el docente y dos alumnos que hayan tomado. Aquí nos falta, ¿no? Esta es la gestión de la materia. Ahora sí nos falta el CARDEX. El CARDEX debería de ser, ¿sí?, la gestión del semestre, el código de la materia, ¿cierto? Deme un segundo, por favor. Ahí va. Y también el CI del alumno. Cierto, ¿no? Estas dos se repiten. Entonces posiblemente podríamos copiar todo esto y hacer una sola aquí, que debería de ser el código gestión. Así lo llamamos. Código gestión. Y eso podría ser todo esto, ¿no? Control X y lo llevamos aquí, control V. Y el debería de ser un ID. ID gestión. ¿Sí? Listo. Con esto por lo menos ya tengo dos datos. ¿Ya? Con un grado de normalización por lo menos básico. Pero ¿qué significa la tabla de hechos ahora? La tabla de hechos quiere decir que tiene que estar todos los datos en uno. Es decir, esta tabla de hechos va a tener que manejar el CI del alumno, ¿sí?, el CI del docente, el código de la materia, ¿sí?, la gestión, el semestre, el máximo, ¿sí?, entre las básicas. Entonces, esta tabla de hechos es la que a nosotros nos interesa, es al revés. Es como si obviáramos todas las cuestiones de la normalización y se las hacemos, porque vamos a llevar todo esto a una sola tabla. Y las tablas anexas, por ejemplo, alumno y docente aquí, ahí está en la materia, ¿sí?, van a tener que ser datos que se van a llamar dimensión. Entonces esto va a ser una dimensión 1, esto va a ser una dimensión 2 y esto va a ser una dimensión 3. Y claro, gestión semestre máximo, vamos a tener que revisar ello. Es decir, estas podrían ser las medidas. Generalmente la medida son los datos numéricos y los datos alfanuméricos van a ser las dimensiones. Ok, entonces esta puedo referirme a una gestión, pero esto puede ser una dimensión y esto podría ser otra dimensión. La vamos a examinar a más detalle adelante, por muy interesante. Pero como sabemos esto quiere decir que va a haber una tabla alumno, una tabla, es decir, una tabla alumno, una tabla docente y una tabla materia. ¿Sí? Entonces, esto es interesante porque eso nos va a dar nivel a los esquemas. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es dedicarnos a la construcción de esto. Entonces, para conseguir eso, claro, no es solamente estas materias. Por ejemplo, si este es el caso académico, ¿cierto? ¿Sí? Pero podría tener otros datos más dentro de esta gestión académica como tal, ¿sí? Y, por ejemplo, ¿qué podría tener que me interesaría en esto? Los de prefacultativo, por ejemplo, también, ¿sí? Pero eso es otra base de datos. Ahora, esa base de datos de prefacultativo migrada a la base de datos académica es distinto. ¿Por qué razón? Porque los de prefacultativo no necesariamente son
alumnos regulares de la UNE, sino hasta que aprueban el examen de dispensación y se inscriben, pasan a ser estudiantes, ¿cierto? Pero si yo quisiera hacer un análisis amplio de la cantidad de estudiantes inscritos, ¿sí?, a prefacultativo y de la cantidad de estudiantes aprobados de prefacultativo y la cantidad de estudiantes inscritos a carrera, tendría que unir ambas bases de datos, ¿cierto? O sea, nosotros estamos ahora con el supuesto que la base de datos académico está separado de la base de datos de facultativo respecto a preuniversitario. Y nuestra base de datos, ¿sí?, de la carrera está separado de la base de datos de becas, ¿ya? Y nuestra base de datos de la carrera está separado de nuestra base de datos, ¿sí?, de auxiliares de docencia. Si bien el tratamiento de auxiliares y becas es el mismo, ¿sí?, es decir, respecto a la cantidad de dinero, son dos bases de datos diferentes, sino porque despiden todo su récord académico, especialmente para los de becas, para que ingrese a esa gestión. Y por ejemplo, algo que llega a ser incluso tal vez hasta repetitivo es cuando como auxiliares les piden que ustedes tengan que presentar una nota de no haber dictado 2 años consecutivos una materia. Se dan de cuenta, es decir, realmente son bases de datos separadas. Y los datos financieros que ustedes manejan en becas y en auxiliares son distintos. Entonces, ya estamos hablando un poco más amplio de todo lo que se podría unir, porque a mí me gustaría ver cuál es el comportamiento de esta información. ¿Ok? Entonces, para ello, si volvemos acá, ¿sí?, este es un ejemplo que nosotros hemos sacado de